Está grabando, ahora sí está grabando, para que quede la grabación para los que no pudieron entrar. Buenas tardes a todos, jóvenes, para que quede la grabación nuevamente. Vamos a retomar nuestra clase donde la dejamos el sábado inmediatamente anterior cuando hablábamos acerca del mundo de los negocios internacionales, ¿no? ¿Quién me puede colaborar para hacerla medio dinámica la clase con lo que yo acabo de decir antes de poner a grabar esta clase? Jovencitos. Jóvenes, vamos a estar dinámico y participativo, ¿no? Porque esto monótono, el profe habla solo, no aguanta. ¿Qué acaba de decir yo? Buenas tardes, profe. Bueno, pues lo que acabo de comentar fue el tema de cómo nos estamos metiendo al tema de los negocios, viendo ahora mismo la imagen que puede ser tanto entrada como salida de mercancía. Así es, así es. Eso quiere decir que para que haya negociación internacional, ¿cuántos actores tendrían que haber? Mínimamente. Como mínimo dos. Exactamente, mínimo dos. Pero también se puede, profe, entonces si mínimo dos se pueden dar entre 3, 4, 5 países, ¿ustedes qué opinan? Pues sí, gracias a la Sí, claro, globalización. claro que sí se puede dar entre más. Por eso, cuando hablamos ya de más de dos países, ustedes escuchan hablar también de algunos convenios que se realizan, ¿no? O algunas, como está el tema del convenio de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, conformada por Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Esa convención, esa Comunidad Andina de Naciones, tiene unos privilegios en cuanto a comercialización de productos, de bienes y servicios, ¿no? Y también le pega en los temas de, tiene unos efectos también benéficos para las personas, las empresas que hagan parte de esta comunidad. Me explico, si un negociador colombiano negocia con una empresa boliviana, digamos que se aplica la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, se aplica la decisión 578, que es la decisión de la CAN, que necesito también, que la vamos a compartir, si no en esta clase, en la próxima, pero sí es importante que la tengamos clara y presente, y se llama la Comunidad Andina de Naciones. Cuando ustedes escuchen hablar de la CAN, pueden buscarlo, Comunidad Andina de Naciones. Eso es lo que traduce, Comunidad Andina de Naciones. Y ahí se pactan algunos aspectos importantes con el fin de buscar una sinergia, una empatía entre los países para lograr algunas ventajas competitivas. Bien, voy a compartirles aquí al grupo de WhatsApp un material que vengo construyendo para todos ustedes para que vean un tema específico que vamos a tratar hoy. Y hoy vamos a hablar acerca, si nuestra clase se llama Negocios Internacionales, hoy vamos a hablar del comercio internacional, del comercio internacional. Entonces, me permito para compartir con ustedes. ¿Listo? Ahí les acabo de compartir, ya está cargando el material. ¿Les llegó? Sí, profe. Ok. Necesito que lo abran, por favor. Bien, ¿ya lo abrieron, por favor?
Jóvenes. Sí, profe. Ok, importante. Bien, ¿quién me colabora con la lectura ahí del propósito general, del objetivo general y de los objetivos específicos de nuestro tema de hoy que se llama el comercio internacional hasta llegar a los Incoterms que está en la primera página para mostrarles un video de qué se trata y demás? La idea es, con las clases sincrónicas, es que podamos complementar con respecto a las clases que ustedes van haciendo en la plataforma, que tienen un material y que yo le coloco actividades vía foro, vía talleres y vía ensayos y demás. Pero acá se supone que el desarrollo no debería ser tanto de clases, sino más bien de atender las dudas y las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Porque de eso se trata realmente, no en profundizar en clases, sino yo traerles algunos temas específicos para ahondar en la temática que se viene reflejando en el ODIN, ¿vale? ¿Estamos? Jóvenes. Sí, profesor. Ok, listo. Bien, entonces, ¿quién me colabora con la lectura, por favor? Yo, profe, yo le colaboro. Gracias, Andreita. ¿Hoy no tiene el uniforme junior, no? Siempre lo tengo. Ay, Le mostraría mi cámara, pero como estoy acá en la oficina. ok. Siempre Junior tu papá. Ok. ¿Hoy juega Junior? No, juega mañana. Ay, te lo colocas hoy. O sea, que allá el uniforme de ustedes es el de Junior. Ajá. Ni que trabajaras con los charpos. No, casi. Ok. Propósito general. Entregar herramientas comerciales, técnicas, legales y operativas que den al estudiante bases para comerciar y competir eficientemente en el mercado internacional. Objetivo general. Explicar los conceptos básicos sobre las negociaciones y tratados internacionales, los principios de mercadeo y las técnicas de administración de empresas enfocadas al comercio internacional. Objetivo específico. ¿Quieres ver el plan que he seguido durante este Sí, te escucho. 2022 para escalar mi negocio a más de $1 ¿Se millón está de dólares escuchando al el año? audio? Hoy es un video donde te comparto literalmente. Ok, estaba. Cuando algo va mal durante una operación. Ok, es que para dejarlo indicado ya ahora. Seguimos, Andreita, ahora sí. Listo. Objetivos específicos. Explicar la terminología y las operaciones básicas empleadas en el comercio internacional. Proponer soluciones a problemáticas básicas relativas al comercio internacional. ¿Qué son los Incoterms. 2020? Ok. Eso es importante. Vamos a ir un segundito, Andreita. Eso es importante que sí lo tengamos claro y presente, ¿no? Porque son tipos de negociaciones que se dan en el argot internacional. Entonces, es importante que vayamos construyendo una terminología en materia de los negocios internacionales para poder profundizar en el conocimiento, sobre todo en esta operatividad y en esta globalización donde hoy yo desde aquí puedo hacer una operación de compra en la Conchinchina. Solo entrando a internet puedo hacer una operación de compra y venta, ¿no? Así el operador o el vendedor esté fuera del país. Hoy en día la tecnología nos acerca muchísimo para realizar negocios y también para comercializar monedas como el tema de los bitcoins y de otras monedas que están en el mercado donde podemos ya realizar cualquier tipo de operaciones, algunas reguladas, otras en proceso de regulación y otras fuera todavía del radar de los gobiernos. Ahora sí, Andreita, ¿qué son los Incoterms? Listo, profe. Los Incoterms son normas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, cuyo uso no es obligatorio, pero sí es recomendable en cualquier operación de compra-venta internacional, pues establecen claramente el reparto de obligaciones entre vendedor y comprador en cuanto a costes y riesgo de transporte, lo cual puede evitar muchos problemas en caso de litigio. Ok, entonces con lo que tú acabas de decir, aunque se diga que no es obligatorio, la pregunta es, si nosotros fuésemos a hacer una negociación con otra empresa que está en otro país, aunque no sean obligatorios y me da alguna seguridad en temas de alguna controversia entre el cliente y el proveedor, la pregunta es, ¿sería bueno acogernos a esas normas?
Pregunto, caballeros. Damas, caballeros. ¿Me escuchan o no me escuchan? Bueno, pues claro que sería importante, como bien dice el texto, es recomendable, ya que a la final siguen siendo normas que Así pues, es. nos da unas bases. Así es. Claro que sí, eso nos da una orientación, una guía y también puedo yo, cuando yo trabajo la negociación bajo esos términos, ya la negociación queda amparada bajo esos términos y si se llegase a presentar algún tema o algún litigio, ahí tengo ya para agarrarme, ¿sí o no? Pero si yo negocio sin Incoterms, sin términos ni nada, estoy expuesto ¿a qué? A perder el dinero. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, entonces présteme atención, vamos a ver este video que demora 13 minutos y que hace referencia al tema de los Incoterms, una explicación fácil. Vamos por favor y me dicen si están escuchando cuando abre el audio, me dicen si lo están escuchando y quiero que estemos prestos. Recuerden que es una horita, casi ya media horita no más, pero lo importante es yo escucharlo a ustedes, que ustedes me vean y que estemos en interacción total y permanente con el tema de esta asignatura que es modo Blender, ¿vale? Me dicen si están escuchando. Operación comercial. ¿Quién es el ¿Escuchan? responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante,
En los Incoterms 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, DAP, entregada en lugar descargada, DPU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, CFR, coste seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ex-World: tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA: tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT: tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP: tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP: tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU: tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP: tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS: tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB: tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR: tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF: tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda. Así conviertes tus clientes potenciales en clientes reales. La solución está en una palabra: Amos CRM, una plataforma. FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP.
Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda X-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms, X-World. Para el caso del X-World, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterm DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentran embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm, ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega, ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión, ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso un Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterm marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Comentarios? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué más, John? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas?
Viene aquí en el trabajo, mirando, estoy en cierre, pero estoy No, escuchando. no, no, qué bueno. Yo sé que de verdad que el sábado, pero bueno, es un espacio, como les digo yo, para compartir una horita o unos 45 minutos con el fin de traerles temas nuevos que son relevantes y que son necesarios que conozcamos, ¿no? Porque en nuestra vida profesional nos vamos a encontrar con cualquier tipo de situaciones. Y lo que debemos conocer en ese momento es cómo actuar, qué decisiones tomar y saber que existe información relevante, pertinente y oportuna que podemos tomar para nosotros tomar decisiones, ya sea en el aspecto contable, para hacer los registros, o en su defecto también para importar mercancía o para exportar mercancía. ¿Qué les pareció interesante del video? Profe, me parece interesante el tema de las tarifas, o sea, interpretar la información, porque muchas veces se nos presenta un caso de que tenemos que hacer una exportación o importación en nuestras empresas y no sabemos ni siquiera de pronto las iniciales de pronto lo que representa eso, y tendremos entonces que buscar la ayuda de un especialista en aduana. Y vamos a ver que de pronto por medio de un video, un tutorial o algo por el estilo, podemos descifrar ciertos idiomas que de pronto para nosotros es raro, pero realmente es algo familiar porque tenemos que saber interpretar el documento, por decirlo así. Es mi apreciación en este momento. Ok, Mira, una excelente. persona medio, de pronto de aduana, de exportación, en el caso de Brian, que está en el trabajo, él sí de pronto puede ver un poco más de eso. Entonces, sobre todo como cosa de interpretación, profesor, más que todo, y es muy interesante. Súper. Gracias, John, por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? Angie Tatiana. Buenas tardes. Hola, Carolai. Carolai y Andrés. Andrés, vamos a darle el volumen, Andrés. Andrés, me tocó silenciarte porque parece que fueras en la... Sí, pero vamos a darle la palabra a Carolai y mientras te ubicas un rato. Ya te silencio nuevamente, Carolai. Buenas Como tardes. dice el compañero John, buenas tardes, profe, y a todos los compañeros. Sí, es muy importante conocerlo porque en mi caso yo trabajo en una comercializadora internacional Sí. vía corredor portuario y ellos allá exportan la mercancía a través de puertos, o sea, marítimamente, y se ve mucho el Incoterm y el CFR. Así es. Entonces, cuando yo llegué, yo me sentía como un pez fuera del agua porque no tenía tanto conocimiento de qué era lo que significaba cada uno. Así es. Y el video lo explica de una forma que es entendible para nosotros, ya que muchos no conocíamos o no conocemos sobre esos temas. Claro que sí. Entonces es importante, ¿no? Miren que la materia, aunque se esté viendo de manera sincrónica cada 8 días o cada 15 días, hay material suficiente para indagar sobre eso, ¿no? Hay material suficiente para seguir creciendo en el mundo del negocio internacional. Pero es importante que nosotros también, así como está Caroline ya un poco más ubicada en la organización donde trabaja, es importante que el tema ella profundice más porque ella está manejando la temática. Ella está manejando la temática. Entonces, si está manejando la temática, es importante conocer de que las operaciones que se realizan donde ella trabaja es dependiendo del tipo de negociación que tiene que mediar un contrato, que la mercancía cuando llega a aduanas y hay que nacionalizarla, y que al momento de nacionalizar la mercancía se deben pagar unos tributos aduaneros, y que dependiendo de la negociación el proveedor puede responder hasta colocarme la mercancía en mi oficina, perdón, o en su defecto yo respondo con esa mercancía cuando la compro en fábrica del proveedor. Entonces aquí es importante saber, porque eso tendrá afectaciones financieras, contables, en temas de seguro. O sea, yo quiero que dimensionen que en el tema de los negocios internacionales, cuando se realizan operaciones entre empresas que están en diferentes países, hay una cantidad de matices diferentes a una operación nacional. Si se están dando cuenta,
las operaciones que se realizan con compañías que están fuera de Colombia, la operatividad es totalmente diferente y la nacionalización de la mercancía también lleva su trámite. Comentarios. Andrés, ahora sí puedes hablar si no tienes tanto ruido. Bueno, si Andrés no habla, ¿quién más puede opinar? Opinó Caroline, opinó John, Andreita leyó, Moisés, Angie, Tatiana. Los escucho, jóvenes, no se queden callados, opinen, por favor. Andrés dice, profe, hay mucho escándalo. Ok, Andrés, pero está sintonizado, qué bueno. Bueno, Andreita, te tocó hablar, pues. Yo sé que está con el uniforme. Buenas tardes, profesor. Ah, el gran Moisés apareció. Salió corriendo y dejó la cuchara para venir a hablar. Hola, buenas tardes. Moisés. Sí, profe, bueno, el tema de las importaciones y exportaciones Así es. o Incoterms, es muy importante hoy día, ya que pues Colombia se está abriendo campo con la forma de la materia de las importaciones y exportaciones, y más ahora que en Barranquilla, pues con los puertos que tenemos y las empresas que están en auge a traer materia prima de otros países. Bueno, donde yo trabajaba antes era una empresa que desarrollaba softwares y traíamos maquinaria de la China y Japón sobre los lectores ¿cómo es que? De AAA, los lectores y de las gaseras. Y se manejaban bastante sobre los términos de las negociaciones y las legalizaciones acá en aduana. Tanto también fue que tocó una vez, pues, ir a reclamar una mercancía que se había perdido un papeleo, pelearlo en aduana para que dieran este dinero y también pagar una multa, y también sobre la mercancía que quedó en las bodegas de la aduana. Tocó pagar también un dinero por eso. Entonces también es bastante importante manejar esa terminación y las terminologías de los contratos con cada ente respectivo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, por lo menos hoy ya sabemos que aquel que de pronto no ha trabajado con temas de importaciones y de exportaciones, obligatoriamente hay que hacer un trámite, ¿no? Ya sea para importar o para exportar. Eso no es así de chévere que yo llamé al proveedor y mándamela. No, no, no. Eso tiene una tramitología, ¿no? ¿Y por qué tiene una tramitología? Sencillo, porque para poder pagar o para poder recibir las divisas, ¿qué se requiere? ¿De quién se requiere? Vamos a poner a volar la imaginación estos 5 minutos. Si yo voy a comprar mercancía en el exterior y voy a pagar y mi moneda en Colombia es el peso y la negociación se hizo en dólares, ¿cómo hago? ¿De quién me valgo para poder pagarle al cliente, al proveedor del exterior? Del banco, profe. Del banco. Claro, tú dices del banco, profe, pero hay bancos de bancos, ¿no? Sí, señores, hay que mirar con qué bancos tenemos comercio. Por un ejemplo, Bancolombia. Bancolombia tiene ciertas líneas de bancos fuera del país que van amarrados. Esto también tiene que estar pendiente al código SWIFT, al código postal de cada cliente y el valor que se puede tasar, sea una tasa, un TRM fija o variable hasta el momento de la compra o recibir la mercancía. Ok, bien, entonces ya que hablaron ahora no solamente del banco, sino de los bancos, ¿no? Pero detrás de esos bancos como tal hay un banco general que es denominado el Banco de la República, y que está revisando, y a veces hay que entregarle reportes al banco de las operaciones que se hagan en moneda extranjera. Ojo con eso. Entonces, otra entidad a quien hay que reportarle muchas veces, dependiendo el objeto social de la compañía, de las operaciones que se hagan en moneda extranjera, también está el Banco de la República, ¿no? Y cuando ya se tiene esa decisión de comprar o de vender hacia el exterior,
hay que tramitar con los bancos nacionales, que es el mercado cambiario que se llama, los pesos a cambiarlos en dólares, a comprar dólares, porque es que se llama es compra de dólares para poder situarlos en el exterior. Compra de divisas, así es. Tengo que comprar, o sea, miren, tengo que comprar. Entonces el banco te dirá, hoy el dólar te lo puedo vender a tanto. Y ahí miren que mi contabilidad es en pesos, pero realmente yo al proveedor en el extranjero le voy a pagar en dólares. Y normalmente cuando yo vendo al exterior, me pagan en dólares. Y la paga que me hacen en dólares también llega al mercado cambiario, al banco, y de ahí en ese momento también debo negociar esos dólares a pesos colombianos. Entonces miren que tanto de salida como de entrada debo negociar con el mercado cambiario, o sea, con el banco. Debo negociar con el banco la compra de divisas, ¿vale? Importantísimo, importantísimo, ¿vale? Entonces, eso quería... Un segundito, jóvenes. Un segundo. Están escribiendo aquí del exterior. Un segundo, jóvenes. Bien, jóvenes, listo. Entonces, ese es el tema, jóvenes. Siempre se debe negociar, siempre se debe negociar, siempre se debe negociar el tema de los dólares. O sea, y cuando yo lo recibo, mira, me están pagando, yo también, eso tiene unos efectos contables, ¿no? Cuando yo vendo en dólares y compro, pago la mercancía en dólares, eso tiene unos efectos contables. ¿Cuáles son esos efectos contables que tiene la compra de divisas? ¿Cuáles son? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, sí te escuchamos, John. Profe, yo pienso que en las compras que hacemos en dólares, siempre se tiene que tener en cuenta en el momento que se compra la PRM y el momento en que se está recibiendo también la compra, porque muchas veces la PRM es muy cambiante, entonces tenemos que tener en cuenta eso. A veces nos favorece y a veces no nos favorece. Porque en la empresa que tenemos, sí. eso, que de pronto la tenemos en el momento de la compra de la cotización estaba baja, pero en el momento de que generaba la factura, subió un poco más. Entonces, eso afecta mucho la parte contable. Claro, claro. Afecta la parte contable porque cuando yo vendo a crédito, cuando vendemos a créditos al exterior, ¿qué pasa? Yo vendo a una TRM, ¿no? En el momento yo tengo que reconocer la TRM de la negociación, en el momento de la negociación, o sea, el punto cero cuando negocié con el cliente del extranjero. Pero ¿qué pasa en los meses sucesivos hasta el pago? ¿Qué pasa ahí? Ya estamos enrolando aquí la teoría con la práctica, porque estamos hablando de compra de divisas, estamos hablando de compra de mercancía en el extranjero, utilización de términos y counters, pero ya vamos a aterrizarlo en un caso práctico. Si yo vendí mercancías a crédito o compré mercancía a crédito, debí pactar una TRM, ¿no? Pero ¿qué pasa en los cierres de cada mes hasta el momento de la cancelación total de la deuda? ¿Qué pasa? Contadores. Profe, si no estoy mal, tengo entendido que estos cambios de moneda y se reflejan más que nada en el estado de resultado integral. Pero más allá del resultado, el estado de resultado integral, yo quiero que me hablen es cuál es la operatividad, más que se vean reflejados porque tiene un reflejo en los estados financieros, es cuál es el procedimiento que debo hacer, qué es lo que debo hacer. Un ejemplo sería, me explico, digamos que compré mercancía, ¿vale? En el extranjero, la empresa está ubicada en la United States, Estados Unidos. Negociamos la compra por $10,000 o $20,000, ¿no? Pero esos $20,000 yo los voy a pagar en 60 días y solo le realicé un anticipo del 5%. 2 por 5, 10,
$1,000 les diré nomás, anticipo $1,000, pero le voy a pagar a 60 días los otros $19,000. La pregunta es, ¿qué pasa con eso? Yo reconozco la compra de la mercancía, ¿a qué valor la reconozco? Y en los cierres del primer cierre al 30 y en el siguiente cierre antes de pagar, ¿qué ocurre en esos espacios antes del pago? ¿Qué ocurre? Profe, se debe de mirar la variación que tiene la TRM y registrarla hasta efectuar el pago. Por ejemplo, si la compramos un 15, ¿cierto? Y pactamos la TRM, un ejemplo, a 4.000, el Sí. dólar, pero a 30 está a 4.500, hacemos la variación que tuvo la TRM y tenemos que ir en cada cierre contable hasta llegar a hasta la última compra, registrarla si tuvo diferencia en cambio positiva o negativamente para nosotros, un gasto o un ingreso. ¿Todos están de acuerdo, jóvenes, con la exposición de Moisés? Jóvenes. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Ok, Andrés, sí. John, ¿abriste el micro? Es que, o sea, me cabe una duda porque se sobreentiende que cuando yo acepto una factura, que es el tema que estamos tocando, y ya voy a pagarla, no sé si me perdí ahí, pero porque estaba haciendo otra cosa. O sea, que ha pasado, ¿Cómo? o sea, usted nos pregunta que qué pasa cuando ya pasan 2 o 3 meses de haber hecho la compra o la venta de esa. O un mes. ¿Qué pasa ahí? Profe, en este momento yo en mi empresa donde estoy actualmente se paga al momento de lo que está la TRM, el valor de la TRM, más no cuando se causó, cuando estuvo el hecho, sino el hecho se hace cuando yo voy a pagar la factura y pago con ese valor de moneda. O sea, acá lo hacen así. No sé de pronto, otras empresas si en la negociación de compra o venta pasa en el momento en que cuando se hace el hecho, o sea, cuando se cierra el negocio, no sé. Porque puede ser que de pronto hay negocios que lo cierran así. No sé si esa es la respuesta que usted quería saber. Ok, ¿quién da más? Listo, John, ahora hacemos la claridad. ¿Quién da más, jóvenes? ¿Quién se atreve a opinar? ¿Caroline? ¿Cómo manejan el tema ya, Caroline? Bueno, profe, esa no es mi área, pero tengo entendido de que, como dice el compañero John, allá ellos pactan una TRM fija. Ajá. Y Entonces, al no sé. pactar bien, digamos que pactamos una TRM fija, vamos a los $20,000. La TRM que pactamos fue $4,000 para ponerlo en números cerrados. Bien, ¿qué pasa contablemente hablando? ¿Qué efectos tiene eso contablemente hablando? Contablemente, ¿qué efectos tiene? Profe, hay que mirar, pues, si yo pacto 4.000 pesos la TRM a 3 meses, tengo que mirar a cómo está el dólar. Por ejemplo, si subió y yo la pago a 4.000 pesos, obvio, tengo una diferencia en cambio a favor, pero si la pago por menor valor, también va a afectar. Que tengo entendido eso. Ok, eso quiere decir que se dan varias cosas, ¿no? Sí, Lo que claro. dice Moisés es cierto, claro, yo tasé una tasa fija, yo dije, te voy a pagar a tanto, pero ¿qué realmente pasa al momento del día del pago? Que la TRM no va a estar a ese día al mismo valor en el cual voy a pagar, ¿cierto? Al momento de comprar la divisa. Eso por un lado, ¿no? Y cuando yo voy al cierre del mes, que pacté a 4,000, y voy al cierre del mes contable financiero, y el dólar está a 4,500, ojo, contablemente hablando, yo debo reconocer la obligación a 4,500 al cierre del mes. Porque mi obligación real, si yo la fuese a pagar el 30, debió ser a 4,500. O sea que debo reconocer esas fluctuaciones que da el dólar mes a mes hasta el día del pago. Entonces, la diferencia en cambio se reconoce al finalizar los meses, se reconoce la diferencia en cambio. Pero esa es una diferencia en cambio financiera, no es una diferencia en cambio real. ¿Cuál es la diferencia en cambio real? La que se origina el día del pago.
Entonces ahí ya se origina una diferencia en cambio que para efectos tributarios y para efectos financieros se denomina diferencia en cambio real. Real. ¿Me hice entender para todos, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, quería compartir con ustedes en la tarde de hoy esos aspectos del tema de los Incoterms, ¿ya? Que son negociaciones que se hacen con los proveedores, con los clientes que están en el extranjero, que debe mediar un contrato para ver cuáles son las condiciones hasta ponerle la mercancía ya, quién responde cuando sale la mercancía, o si en su defecto él me la compra puesta aquí en el puerto de aquí de Colombia, o en su defecto yo le vendo puesta la mercancía en el puerto de ellos allá. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las negociaciones porque eso se desprenden unos efectos. Se desprenden unos efectos que es lo que quiero que pensemos en esta semana. ¿Vale? ¿Comentarios, dudas, inquietudes, por favor? Comentarios, dudas, inquietudes, por favor. Profe, una pregunta, cuando usted estaba hablando de la diferencia, cuando uno pacta un valor y baja esa diferencia a favor, ¿también se reconoce o no? Lo que pasa es que cuando tú dices se pacta una TRM, digamos que negociaste a 4,000, fijo, o sea que tú le vas a pagar el valor a 4,000, los dólares, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok, pero cuando tú vas a comprar el dólar, tú vas a comprar los dólares porque tú tienes son pesos colombianos, el día que vas a comprar, el dólar puede que esté más elevado, o sea que vas a pagar más plata de la que le vas a poner a ese proveedor en el extranjero. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces, claro, si te toca poner más plata para poderle sostener el precio que le habías dicho, ese se te convierte en una diferencia cambiaria también. ¿Me entendieron todos? Sí, profe. Ok. Me explico, si yo pacté a 4,000, hey, te voy a pagar a 4,000. Y cuando voy a comprar los dólares no están a 4,000, sino a 4,500. O sea, me toca pagarle al banco más dólares para yo girarle el dinero al proveedor en el extranjero. Me toca desembolsar más dinero de lo que yo había presupuestado para poderle girar, o esté a 3,500, a 3,800, yo tengo que sostenerle el precio a 4,000 porque eso fue lo pactado. Entonces, creo que afecta más es cuando está por debajo de lo que había negociado, porque me toca sacar más dinero de lo que habíamos negociado inicialmente. Entonces, ¿por qué? Porque es inestable el tema de la divisa en Colombia. Está muy inestable y en estos momentos está subiendo de manera exorbitante. Y Si no sube. estoy mal, profe, ahorita mismo Colombia somos una de las monedas más devaluadas de Latinoamérica. Y bueno, no veníamos tan bien y ahora estamos peor. Claro que sí, recuerden que cuando estaba en México yo les decía que por cada peso mexicano son 200, ahora están 240 pesos mexicanos, colombianos, perdón. O sea, un peso mexicano me dan a mí 240 pesos colombianos, imagínense, 240 y pico. Con el sol peruano también tenemos una diferencia, también hay una diferencia. O sea, mejor dicho, estamos complicados. Bien, jóvenes, espero que haya sido de mucho agrado. Este video ya está colgado también en la plataforma de Odin para que lo puedan ver y les extiendan el mensaje a los que no pudieron estar. Colóquenme el presente para tener la asistencia. La grabación queda, también se la voy a cargar con la del sábado anterior y les estaré colocando una actividad que tiene que ver con estos temas de Incoterms, las negociaciones para seguir creciendo en este bello mundo de los negocios internacionales. Se cuidan mucho, les mando abrazo en la distancia y nos vemos el día miércoles con el impuesto de renta. El próximo sábado no los puedo acompañar porque voy a estar en un viaje relámpago y no puedo estar sincrónico con ustedes, ¿no? Pero sí les voy a hacer la grabación también para cargárselas y seguir interactuando con ustedes vía plataforma Odin. ¿Oyeron? ¿Me escucharon todos?
Ok, ok, jóvenes, un abrazo a todos, se me cuida mucho. Profe, disculpe, una consultica. Coloquen presente, presente. Andreita, para los que no pudieron, ¿quiénes más no pudieron? Porque vi solamente pocos resolvieron el foro. ¿Qué pasó con los demás? Sí, Andreita, cuéntame. No, le iba a comentar sobre esa inquietud que, ay, Dios mío, a mí ese Odín me está dando dolores de cabeza más que nada. ¿Por qué? Profe, ayer yo le estaba dando a subir porque yo hice la actividad en un Word y entonces le di control C y control V a la plataforma Odin. Y cuando le estoy dando por enviar, no se quiere enviar y pues entra en desesperación y yo, ay no, hombre, y de eso así, de la rabia ya que me dio la plataforma. No, pero no, mejora rápido. Creo que yo también tengo inconveniente y entonces a veces me deja entrar, a veces me dice que no me reconoce y no sé. Bueno, yo jóvenes, voy a extenderles el plazo hasta mañana para que puedan cargar los que no hicieron. Por favor, pero espero que lo hagan, por favor. ¿Vale? Pero si no lo puedo poner en el Q10. No, es Odín, no, o sea, la instrucción es todo Odín, ¿no? Yo quisiera, pero no puedo, porque ya sí son lineamientos de la universidad y me dijeron que nuestra asignatura tendrá que ser siempre por ahí. Entonces, en este semestre, entonces tengo que acatar los lineamientos, ¿vale? Pero les voy a abrir el foro nuevamente para hasta mañana 12 de la noche, por favor. Entonces, pónganse pálidos, por favor, ¿vale? Gracias, profe. Muchas gracias. Un abrazo, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Renta jurídica. Chao, bye, bye. Angie Paola. Chao, profe. Bye, bye, Andrea, Carolina. Angie Paola. Que voy a escribirle algo por el tema. Escríbame, hágale. Listo, pues. Okay. Un abrazo, jóvenes. Chao. Bye, bye.